El Señor les bendiga, amados hermanos. Vamos a iniciar orando a nuestro Señor. Padre Celestial, venimos delante de ti en ese nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Hoy, Padre Santo, nos presentamos delante de tu presencia. Te damos las gracias, Señor, por ser bueno con nosotros. Y ahora, Padre Santo, te rogamos que tu Espíritu Santo nos guíe a la verdad y mis hermanitos sean edificados con esta escritura que hoy veremos. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Todo lo has hecho perfecto. Eres maravilloso. Bendito es tu nombre. Gracias, Padre. Henos aquí en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hoy veremos la tercera carta de Juan. Al igual, hermanos amados, que el día de ayer vimos la segunda carta, solamente contiene un capítulo. Y veremos, hermanitos amados, el tema acerca del primer lugar. Dice así la palabra de Dios, tercera de Juan 1. El anciano, así se describe Juan, a Gayo, el amado, a quien amo en la verdad. Muy bien, mis hermanitos. A diferencia de la segunda carta, que habla a la señora, va dirigido a la señora, y veíamos que puede aludir a la iglesia o a una persona, lo cual su contenido es igual de hermoso. Hermanitos, ahora sí, literalmente, se dirige a una persona, a un hombre llamado Gayo, y va a exponer, hermanitos, una situación interna de la iglesia. Esto también a nosotros nos sirve, hermanitos, de edificación y hasta de prevención. Ahora dice, el anciano a Gayo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Así le desea y así le saluda a este varón llamado Gayo. Dice el 3. Mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que oír que mis hijos andan en la verdad. Cuando dice hijos, hermanos amados, alude también a discípulos, no hijos literales, porque pues él era soltero, sin embargo, habla en la fe. Y va a entrar, hermanos amados, más adelante en este tema importante. 5. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Esto, hermanitos amados, indica que este Gayo, este hermano Gayo, era muy servicial, hacía, hermanos amados, una atención hermosa hacia ciertos hijos de Dios. Y claro, les recuerdo que también estas epístolas de Juan son dedicadas a judíos. Y claro que nosotros participamos, aún no siendo judíos, porque la palabra es viva, es eficaz. Es palabra de Dios para nosotros. Ahora dice la palabra del Señor, especialmente a los desconocidos. 6. Los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos, como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Se da por entendido, hermanitos, que el trabajo de este hermano Gayo era atender a los que iban de paso, alojándoles tal vez, alimentándoles, proporcionándoles lo que ellos necesitaban y solamente iban de paso. Algo así, mis hermanitos, como las iglesias, ciertas iglesias muy hermosas, muy amadas, que atienden a hermanitos inmigrantes, los que vienen, a los que los regresan, los que están sufriendo mucho. Hay congregaciones muy hermosas, hermanitos, que les están dando de comer, les están dando ropa, atención, alojamiento,
porque la situación de los hermanitos migrantes es muy fuerte, hermanitos, muy difícil en nuestros días. Algo similar. Ahora dice, hermanitos amados, versículo 7, pues ellos salieron por amor del nombre de él, sin aceptar nada de los gentiles. Bueno, aquí, hermanitos amados, habla de que sí, posiblemente gente no judía, y no especifica que sean hermanos cristianos, gente no judía los quería ayudar, pero ellos no aceptaban nada de los gentiles, y no da más indicación por qué causa. Y por eso entendemos, si fueran hermanos gentiles cristianos, pues tal vez sería otra la situación. Posiblemente no se refiere a cristianos gentiles. Ahora el verso 8. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Entendemos entonces que había persecución, hermanitos, y este hermano Gayo atendía a tales hermanitos en esa situación difícil. Ahora va a tocar el tema mencionado, y de ahí el título de hoy. El verso 9, hermanitos. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Mis hermanitos amados, así como hemos visto otros casos y también muy continuamente el tema de los falsos, y muy posiblemente, hermanitos, algunos se pregunten, ¿por qué se llega a mencionar tanto eso? Los falsos, los que hacen daño, sean internos, sean externos. Pues entendemos, hermanitos, que la palabra de Dios es verdad. Y si el Señor nos quiere prevenir en alguna ocasión, nos llega a suceder que nos encontramos con un caso así, no de un impío tanto, hermanitos, o gente inconversa, sino internamente, pues hermanitos, usted tendrá la sabiduría necesaria. Dios es fiel, Dios es bueno. Y la obra de Dios es muy atacada, hermanos amados, atacada a tal grado que hasta internamente pueden suceder cosas así. Y me refiero a lo que está escrito. Dice, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes habla de un líder, hermanitos. No dice el pastor, tal vez lo era, tal vez solamente era un obispo, o sea, un líder, pero tenía cierta autoridad. Y mis hermanos amados, pues debido a que está aquí escrito, por eso lo analizamos. Dice, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos. Esto da a entender que es una postura de este personaje. No es un lugar o una posición que Dios le dio como autoridad de parte de Dios, la unción, el amor, todo lo que Dios pudo haberle dado, no se refiere, hermanitos, a eso, sino que este mismo se toma un lugar por sí mismo, claro, que no le corresponde. Y pudiera haber, hermanitos amados, más complicaciones por causa de alguien así. Ahora, le invito, mis hermanitos amados, abra su corazoncito. Si podemos notar que este tipo de problemáticas ya había en aquel entonces, estamos hablando de hace 2000 años. Entonces, hermanitos, ahora que estamos ya para que suene la trompeta en los días últimos, ¿cómo serán ciertas iglesias, hermanitos, con estos casos? Un líder, y aquí no se detiene el discípulo amado, Johanan, de decir el nombre. Habla de ese nombre de esa persona, Diótrefes. Pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos. Mis hermanitos, o sea, él se lo toma, él se lo adjudica y pues
es un encargado de la iglesia. De ahí, hermanitos, puedo entender que pueden salir muchas preguntas. ¿Cómo? Eso no se puede arreglar, no se puede resolver, no se puede llegar y quitarlo solamente para que no haga daño a la iglesia. Hermanitos, surgen muchas preguntas y parte de ello veremos. Dice la Escritura entonces que le gusta tener el primer lugar entre ellos. Dice, no nos recibe. Debería de recibir a Juan. Y ya a esas alturas era apóstol, el apóstol Juan. Sin embargo, hermanitos, no recibía. Y podemos entender, por un lado, la postura de Juan, hermanitos. Él aprendió del Señor Jesús. Aprendió la mansedumbre, la humildad. Y, hermanitos, Juan y su hermano, antes de que el Señor Jesús fuera entregado, una vez, hermanitos, iban a predicar, el Señor Jesús iba a entrar a una aldea. No los recibieron. Y fue Juan con su hermano, que también les podían decir Boanerges, o sea, hijos del trueno, un sobrenombre o apodo, pues. Y hermanitos, ellos le dijeron al Señor Jesús, ¿quieres que oremos o que demos la orden y que descienda fuego del cielo, como lo hizo Elías? Los tuvo que reprender el Señor Jesús. Les dijo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no vino a perder las almas, sino a salvarlas. Entonces, pues eran intempestuosos. Y ahí Juan, hermanitos, me refiero a antes, él era temperamental también, así como Pedro, y a ese grado les decían a él y a su hermano, hijos del trueno, muy fuertes, muy tempestuosos. Ahora ya no era así, porque el Espíritu Santo ya estaba en su vida. Ahora, hermanitos, podía tener cierto derecho y cierta autoridad para decir, bueno, aunque este varón no nos recibe, pero tenemos autoridad. Y sí tenía autoridad Juan, pero la mansedumbre, la sabiduría, la humildad regían su vida. Y él pues tenía que sujetarse a que este Diótrefes no los recibiera. Un líder de la iglesia que no reciba al apóstol Juan, eso es fuerte, hermanitos, y es una oposición interna. Ahora va a hablar más detalles. Versículo 10. Por esta causa, si yo voy, recordaré las obras que hace profiriendo palabras malignas contra nosotros. Oh, va más allá. Le gusta tener el primer lugar. No se sujeta a la autoridad, no recibe a Juan. Y aparte, habla toda clase de palabras malignas contra Juan, hermanitos. Oh, hermanitos, pues, ¿qué clase de persona se tenía ahí en la iglesia? Porque dice el verso 9, yo he escrito a la iglesia, una iglesia. No dice, hermanitos, dónde estaba ubicada. No da más detalles aquí. Claro que haciendo investigaciones se puede llegar a esos puntos, pero lo que vemos es el mensaje principal. Así que, hermanitos, le gustaba tener el primer lugar. No recibía a Juan. Profería palabras terribles contra Juan, palabras malignas, dice la Escritura. Y luego dice, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos. Y a los que quieren recibirlos, se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Tal era la autoridad de ese varoncito llamado Diótrefes, expulsar a hermanos, porque los hermanos quieren atender, así como Gallo atiende a otros, los hermanos quieren atender, ayudar a sus prójimos, pero no se los permitía. Y es lo que dice, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos,
y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Si alguien quería hacer el bien, atender al prójimo, éste los prohibía y los expulsaba, los corría de la iglesia. Mis hermanitos, bueno, esos casos, todo lo que está escrito en la palabra de Dios, dice la Escritura que es para nuestra enseñanza. Así que yo puedo entender, abriendo mi corazón, puedo entender que si en la antigüedad ya se manejaban casos así, es muy posible, como está registrado en la palabra de Dios, que esto lo veamos cumplido también en nuestro derredor. Una persona así, y hasta hermanitos, yo sé que cuando falta algo más de conocimiento, surgen preguntas. ¿Cómo le pueden dar autoridad a un encargado que es así de malo? ¿Cómo es que no lo pueden poner en orden? No lo pueden parar, y con esa autoridad, pues autodenominada, que él mismo, hermanitos, pues se atribuía, ¿cómo? Con un corazón así de perverso, habla cosas malas, cosas en contra de Juan, el amado, y cuando quieren hacer bien los hermanitos, los llega hasta correr. ¿Cómo puede una persona así dirigir o estar frente de una iglesia para pastorearla o cuidarla? Oh, mis hermanitos amados, yo puedo entender, ya no viene aquí el desenlace, hermanitos, pero puedo entender qué va a suceder más adelante. Ahora, fíjense lo que dice, mis hermanitos, y ahorita hacemos más análisis. Dice, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Ahora, dice, hermanos amados, versículo 12. Todos dan buen testimonio de Demetrio, otro hermano, pero este sí es del Señor. Y aún la verdad misma, también nosotros damos testimonio y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Así como hay gente de mala, como Diótrefes, hermanitos, puede haber un Gallo, un hermano llamado Gallo muy servicial, y otro hermano llamado Demetrio, muy servicial también, muy amable. Ahora, redundando, hermanitos, en cuanto a este personaje Diótrefes, puedo yo entender, hermanitos, porque la palabra de Dios sí especifica qué va a pasar con el impío, qué va a pasar, hermanitos, con el hombre inicuo. Siempre, hermanitos, Dios tiene la victoria. Esto incluso lo hemos llegado a vivir en carne propia a lo largo de lugares y tiempos, cuando Dios toma el control. Yo sé, mis hermanitos, que si una persona así existiera en una iglesia local, una persona como Diótrefes, un hombre impío, hermanitos, si llega a ver esto, entonces van a haber muchos cuestionamientos de los demás hermanitos. ¿Por qué no lo quitan? Puede ser uno de ellos. ¿Por qué no lo corren? ¿Por qué no le ponen un hasta aquí, un alto? Está dañando la obra de Dios, está afectando la obra de Dios y se está llevando el crédito porque le gusta tener el primer lugar entre ellos. Y mis hermanitos amados, se llega a considerar que son temas sencillos y pues ese tipo de cuestionamientos, ¿por qué no lo quitan y ya? Está dañando la obra de Dios. Muy bien, hermanos amados, hay elementos, muchos elementos en iglesias locales que lo vuelven complicado. Ahora, aquí, mis hermanitos, no da más detalles, solamente los hechos de ese varón llamado Diótrefes.
No dice, hermanitos amados, más detalles. Cómo es que él es el líder o el pastor de la iglesia, cómo fue ungido. No, mis hermanitos, no viene nada más. Sin embargo, era un líder que tenía tal autoridad hasta de correr a los hermanos, expulsarlos de la iglesia si ellos ayudaban a otros. ¿Bajo qué argumentos se movía como para prohibir ayuda humanitaria a otros hijos de Dios? Ahora, como Juan solamente menciona, hermanitos, esto en el verso 10, dice, por esta causa, si voy, recordaré las obras que hace profiriendo palabras malignas contra nosotros. Mis hermanitos, si es que Juan iba a esa iglesia donde estaba Diótrefes, entonces iba a hablar de lo malo que él hacía. Pero no dice que lo iba a quitar, que lo iba a reelevar. No, solamente menciona eso, hermanitos, que va a hacer mención de lo que este hombre habla impíamente. Ahora, si este caso está registrado en la palabra de Dios, lo que sucedió en ese entonces, en esa antigüedad, es muy posible, hermanitos, esté pasando en nuestros días. Dios ayude a las iglesias. Dios sostenga a las iglesias. Mis hermanitos amados, claro que está la aclaración de la palabra de Dios en cuanto, por ejemplo, Pablo habla en Primera de Timoteo y en Segunda y en Tito también, llega a mencionar los requisitos de los obispos, que son líderes, y requisitos de los diáconos. Se regula, hermanitos amados, cómo debe de ser un siervo de Dios, amable, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no avaro, no dado al vino, marido de una sola mujer. Requisitos muy necesarios, mis hermanos. Entonces, ¿cómo es que adquirió autoridad este hombre llamado Diótrefes si no era hospedador? Vemos ese tema del hospedaje y él estaba opuesto a eso. ¿Cómo es que llegó a ese grado? Bueno, hermanitos, yo tengo una reflexión que pues me hace siempre entristecer, me hace meditar, reflexionar y también me hace temblar. Mis hermanitos amados, alguna vez hemos tenido también ciertos casos muy difíciles y no voy a decir que como pastor general soy el poseedor de la verdad o de la inocencia. No, hermanitos, nos examinamos. Señor, ¿qué hice mal? ¿Cuál fue mi insensatez, mi imprudencia? Señor, me humillo delante de tu presencia. Ten misericordia de mí. Claro que nos analizamos cuando hay problemáticas y tipo de disensiones como estas. Y mis hermanos amados, pero el análisis al que he llegado continuamente, lo cual me hace temblar, y esto en respuesta, cuando se llega a preguntar, ¿por qué tal persona es líder? O tal tiene un cargo, o tal tiene una responsabilidad o autoridad, siendo que es como es. No debería de ser así. Y se piensa, hermanitos, que uno, como pastor general en mi caso, consciente en sus hechos. Y también, pues se piensa, ¿cómo lo llegó a poner en esta responsabilidad o en este cargo si no ama a Dios? Si no cumple con Dios o si no ama a la iglesia, no teme a Dios. ¿Cómo es que se le dio ese cargo, esa autoridad? Bueno, eso es lo que a mí me hace reflexionar mucho, hermanitos, y le tengo una respuesta local. Es que cuando se les dio el cargo, no eran así, mis hermanos. Cuando se les dio una responsabilidad, no eran así. Eran humildes, obedientes, sujetos, escuchaban la palabra de Dios, atendían a la palabra de Dios.
no eran como ahora, hermanitos, se está analizando el caso de Diótrefes. Sí, a lo largo de tanto tiempo, mis hermanitos, han pasado cosas y ya se complica todo. Y ya hay arbitrariedad, hasta injusticia, dureza, maldad, maltrato. Y unos llegan a preguntar, ¿por qué lo ponen? ¿Por qué le delegan autoridad si es así? Bueno, tengo que decir que también existen los casos que nadie les dio la autoridad. Solitos se las atribuyen. Nadie les dio autoridad. Y cómo, hermanitos, defienden su postura y cómo se sienten con la facultad de tener criterios y tomar acciones y medidas. Pero nadie les dio esa autoridad. Solitos se las adjudican. Ahora, en los casos que sí se puso a tal o tal, me refiero al liderazgo, hermanitos, porque pues estamos viendo el caso de Diótrefes, que era encargado interno. Entonces, hermanitos, eso es lo que a mí me pesa mucho en mi alma, en mi corazón, que empiezan bien, todo hermoso, sujetos, reciben consejo, reciben instrucciones, pero llega el caso, y se puede decir de muchas maneras, hermanitos, hablando carnalmente, de muchas maneras se puede decir que se le subió al cuello, por ejemplo, que pues ahora se llenó de altivez, soberbia, orgullo, arrogancia. Sí, todos esos factores, ciertamente. Pero el caso es de que empezaron bien. Cuando se les llamó, no eran malos, no eran duros, no eran arbitrarios. Pero al paso del tiempo, se cumplió lo que dice la palabra de Dios en el libro de Isaías, capítulo 1. Dijo el Señor Jehová, referente a Israel: crié hijos y los engrandecí, pero ellos se rebelaron contra mí. Oh, mis hermanitos, entonces empezaron bien también los de Israel. Crié hijos, los engrandecí, pero ellos reaccionaron de esa manera, se rebelaron contra Dios. Así llega a pasar, hermanitos. Gracias a Dios, no generalizamos que todos los casos sean así, pero sí los llegan a ver. De que alguien empezó bien, fue puesto en un cargo, fue un llamamiento del Señor, y hermanitos amados, cambió su corazón, su conducta, y ahora es alguien arbitrario e impío. Por eso, mis hermanitos, le doy este consejo en el Señor. Aunque usted no tenga cargos o no se le den cargos ni responsabilidades, siempre acérquese a Dios. Escudriñese, como dice en 1 Corintios referente a la Santa Cena en el capítulo 11, que nos probemos a nosotros mismos, que equivale a que nos autoanalicemos en qué estoy mal, en qué fallé, qué me falta, Señor. ¿Para qué, hermanitos? Para que no vayamos a transgredir. Así que analícese. Muchos hermanitos, endureciéndose en sus corazones, lo menos que hacen es analizarse. Analizan a todos, juzgan a todos y condenan a todos. Y se viene a cumplir lo que dijo el Señor Jesús, diciendo Él de esto, que primero ellos cambien, se saquen pues la viga de su ojo propio, y luego ya le digan a su hermanito que ya le pueden quitar la astilla o la paja del ojo pues de los otros. Así que, mis hermanitos, se endurece el corazón, cambian los corazones. A lo largo de años, me refiero a esto, hermanitos, lo he vivido, lo he visto. Y el que antes seguía instrucciones, ahora pues se aferra, ahora llega a desafiar. Se cree sabio en su propia opinión, se fía de su propia prudencia y se siente con el criterio suficiente para opinar o hasta para desobedecer y decir, no, no lo haré porque yo no creo en esto, yo lo creo de esta manera, yo lo creo así,
Oh, mis hermanitos amados, he llegado a tener confrontaciones así. Y claro que me ha tomado por sorpresa, porque yo no esperaba respuestas de ese tipo. Yo esperaba, van a escuchar, porque no estoy gritando, no estoy agrediendo, no estoy maltratando. Llegó a amonestar, hermanito, ¿qué es esto? ¿Qué pasa? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Y hermanitos, explotan y se ve la verdadera cara y me duele, porque no eran así antes. Si están con raíz de amargura, hay solución. Si han sufrido alguna injusticia, hay solución. Que perdonen 70 veces 7. Y también que el Señor nos tenga misericordia, que me tenga misericordia a un servidor, hermanitos, y que nunca se endurezca mi corazón. Así que, hermanos amados, así pasa. Se endurecen sus corazones y se rebelan contra Dios. Pero empezaron bien. Mis hermanitos amados, le puedo dejar de tarea que analice desde el libro de Primera de Samuel lo que habla la Escritura en cuanto al primer rey de Israel llamado Saúl. Analice su vida, todo era lindo. Dios estaba obrando, hasta se decía Saúl entre los profetas, porque un día profetizó uniéndose a los profetas extáticos de aquel entonces. Y hermanitos, era lindo, sí se le ungió como rey de Israel y había empezado bien, un buen comienzo, pero después empezó a desobedecer. Cuando alguien ya piensa que tiene criterio propio o que tiene derecho o facultad, ya no obedece, ya no se sujeta. Y hermanitos, ese era el caso de Diótrefes. Guarde su corazón, hermanitos. Hermanitos, dice el Señor en su palabra que el siervo no es más que su Señor, ni el discípulo más que su maestro. O sea, nunca va a superar la autoridad de su pastor o de su amo. Nunca, hermanitos. Dice, bástele al discípulo, al siervo, ser como su maestro, ser como su Señor. Bástele, no más. O sea, si no es más, no hay, hermanitos, autoridad en contra del pastor o líder de esa otra persona que viene atrás. No hay mayor autoridad y hasta se sienten con derecho de refutar, hermanitos, y desafían abiertamente. Pues se lo digo como pastor, porque mis hermanitos, puedo atestiguar que la palabra de Dios es verdad. Pasan estas cosas. Guarde su corazoncito, hermanitos. Nunca usted vaya a llenarse de soberbia, altivez, diciendo, yo también tengo voz y voto, yo también puedo opinar, yo también soy esto, yo también. No, más los demás. El día que se endurezca así, podría volverse rebelde y desafiante. Oh, mis hermanitos. Sin embargo, el Señor nos da mansedumbre, humildad a sus siervos para agachar la cabeza. Porque el único que iba a ser Juan, ya lo leímos, era que iba a recordarles a los de la iglesia cómo obraba ese hombre llamado Diótrefes. También, hermanitos, el apóstol Pablo habla de un tal Alejandro el herrero. Y hace ver también, él decía que muchos males le había causado, mucho daño. Y que, pues, esto sería recordado delante de Dios y que Dios le pagaría conforme a lo que este Alejandro le hacía a Pablo. Decía, nos ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a su obra. Eso es fuerte, hermanos amados. Entonces, hermanitos, si hay oposiciones de ese tipo, ahora, ¿pasará algo similar dentro de nosotros? Siempre pasan cosas, mis hermanos, cosas que nos hacen llorar. Pero me refiero, hermanitos, ¿por qué nos hacen llorar? Hago referencia
de Samuel, porque Samuel lloró por tiempo a Saúl. Hasta el Señor Jehová le dijo: ¿hasta cuándo llorarás por Saúl, siendo que yo lo he desechado? Y le dijo: ve y unge al que yo te señale. Fue cuando se ungió a David para rey. Entonces, hermanitos, pues el Señor sabe cuánto duele nuestro corazón. Oh, sí. Si ustedes, hermanitos, lo digo con mucho amor, si ustedes como padres de familia, alguna vez sus corazoncitos fueron lastimados porque un hijito se les rebeló o hijita, y va saliendo el hijo con que ahora va a hacer lo que quiere, y que la hija va a hacer lo que quiere, que ya tomó su decisión sin tomarlo en cuenta a usted, papá o mamá, les duele en el alma. ¿Se acuerdan? Yo lo amé siempre, toda mi vida lo he amado, a mi hijo, a mi hija, y ahora él se subleva, se revela así. Es una herida al alma. Duele mucho, hermanitos, pero tenemos que ser mansos y humildes. Así que, mis hermanitos, si usted se encuentra con un caso así, pues sepa que Dios es justo y que el Señor hará su obra. Hay gente que se rebela. Se rebelan desde contra Dios, hermanitos, hasta contra uno. ¿Por qué contra Dios? Porque si tienen alguna queja que les da motivo para rebelarse, ¿qué dice el Señor? Perdona, ten misericordia, perdona 70 veces 7 si te ofenden. Si hay algo así, hermanitos, un sustento para justificar ellos su conducta, bueno, que perdonen, que pasen por alto las ofensas, y ahora son libres y van a ser libres de gran rebelión, como dice la palabra del Señor. Así que, mis hermanitos, si usted un día se encontrara con alguien así, un tipo diótrefe, sea hombre o sea mujer, ore a Dios y sepa que no se les puso estando mal en algún cargo, sino se les puso cuando estaban bien, pero se rebelaron un día. Dios tenga misericordia, y a usted, mi hermanito, mi hermanita, tenga sabiduría, no se amargue, no proteste por cosas que ni siquiera le han hecho a usted. Sea humilde, ore por las personas, porque habrá personas que sí desafían a la autoridad. Así que, hermanitos, sobre toda cosa que guarde su corazón, dijo el Señor Jesús. Ahora vamos al verso 13. Yo tenía muchas cosas que escribiros, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo. Los amigos te saludan. Saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. Amén, mis hermanitos. Así que puede haber un hermano Gallo, así como está escrito. Así se llamaba, un hermanito con un corazón muy hermoso, hospedador, servicial. Puede haber, hermanitos amados, otro como Demetrio, muy hermoso en su corazón. Pero podría haber un Diótrefes dentro de la congregación, manifestándose en hombre o en mujer, con este tipo de maldad. Siempre, hermanitos, hay esta clase de oposiciones, pero usted ore por la iglesia. Amén. Oramos al Señor. Padre Santo, muchas gracias te damos. Tu palabra es verdad. Tu palabra nos enseña, nos anticipa, Señor. Por eso estamos atentos a tu escritura. Y si tu escritura habla de que esto sucedió antes, muy posiblemente, Señor, también lo vivimos nosotros. Así que, Señor, guarda a la iglesia, guarda, Señor, a mis hermanitos, nunca se endurezcan. Y, Señor, si se encuentran con casos así, sabrán cómo actuar, Señor. Líbralos de todo mal. En el nombre del Señor Jesucristo, están en tus manos la iglesia, mis hermanitos. Líbralos, Señor, de estos diótrefes, en el nombre de Cristo Jesús.
Amén. El Señor Dios Todopoderoso con ustedes, hermanitos. Le esperamos, si seguimos en la tierra, mañana a la misma hora. Amén.